Ok, muy buenas tardes, queridos hermanos. Los saludamos desde aquí, deseando que la bendición de Dios los esté acompañando a cada uno de ustedes, a cada uno de los familiares, a cada uno de sus hijos. Y bueno, estamos acá nuevamente, una semana más de gracia, una semana más de poder ver la mano de Dios. Y bueno, por su gracia estamos firmes, estamos en pie por su fidelidad, en medio de todo lo que está pasando, sirviendo al Señor, descubriendo cada mañana sus misericordias, conociéndole, sorprendiéndonos de Él, caminando con Él. Estamos listos para seguir, continuar con este estudio de Esdras, para cerrar el capítulo 2 con algunos principios más. Nuestro hermano Oscar Guardoni va a cerrar hoy con el capítulo 2, deseando que el Señor esté hablando a cada uno de nuestros corazones en esta historia sorprendente, maravillosa de Esdras y bueno, de cada uno de los personajes que aparecen allí. Queremos recordarles a todos que continúen apoyando y orando por los diferentes ministerios, ¿verdad? Los martes nos encontramos allí en el WhatsApp, reunión de oración, escuchando también por allí la palabra de Dios, que tanto se necesita en estos días. Y qué lindo poder llegar a entender eso, hermano, que necesitamos la palabra de Dios cada día de nuestras vidas, que podamos ir y podamos buscar al Señor en todo tiempo y más en estas épocas que estamos viviendo ahora. Bueno, siguen también las reuniones los días miércoles, los diferentes ministerios, también escuchando y aprendiendo de la palabra de Dios, aportando ideas y planeando, ¿verdad?, todo lo que se va a estar haciendo durante la semana. Los jóvenes también siguen los devocionales en la mañana y los domingos también en Santa Cena y la reunión por la noche, por la tarde, como estamos transmitiendo en este momento. Bueno, muy bien, estamos listos, estamos preparados para escuchar la palabra de Dios, que este tiempo el Señor esté enseñándonos y esté poniendo en cada uno sensibilidad, ¿verdad? Interés y deseo de poder escuchar y de poder crecer por medio de su palabra. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, vamos a orar y seguidamente nuestro hermano Oscar estará compartiendo en esta noche el mensaje que Dios ha puesto en su corazón. ¿Oramos? Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo, por la obra tuya en nuestras vidas, por tu gracia, Señor, que cada día podemos disfrutar tu buena mano, Señor, en cada detalle de nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la salud, gracias por el cuidado que has tenido durante todo este tiempo. Gracias, Señor, por nuestros hermanos. Gracias, Señor, también por los maestros. Gracias, Padre, por todos los que están sirviendo. Gracias, Padre, por también lo que estás haciendo en la intimidad, Señor, en cada uno de nosotros, en lo interno, Señor, sanando, ajustando, Señor, ayudándonos a poder seguir adelante, caminando, Señor, contigo, tomando tu mano cada día, Señor. Ayúdanos a que podamos venir a tu palabra y que ella pueda ser nuestra guía, Señor, que podamos tener sed por tu palabra y tú nos estés dando claridad, nos estés dando sabiduría y en tu gracia, Señor, podamos obedecer. Ponemos este tiempo en tus manos para que a través de la enseñanza, Señor, del libro de Esdras, continúes, Señor, grabando y poniendo estos principios en nuestros corazones y que podamos aprender, podamos aplicarlos. Señor, muchísimas gracias. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le dejo entonces con la compañía de nuestro hermano Gualdón. Bueno, buenas tardes, hermanos. Una vez más, extrañándolos acá desde el salón, con Víctor, con Gerardo, llevando este momento también a sus hogares, pero extrañando acá algo que se nos está haciendo común, estamos acostumbrándonos a esta nueva forma de vivir, pero realmente extrañamos los bancos vacíos y aunque ustedes están ahí escuchando la palabra,
seguimos en comunión a través de diferentes medios, pero la verdad es que no hay nada como vernos, abrazarnos, poder mirarnos a los ojos, compartir. Extrañamos mucho esos momentos y esperemos que en este tiempo lo sigamos extrañando, ¿no? Que no nos acostumbremos a esto y que después se nos haga medio tedioso volver a juntarnos. Así que, extrañándolo, sigamos en este estudio de Esdras. Hoy es el último del capítulo 2, aunque seguramente hay mucho más para escudriñar y para ver principios, pero vamos a ir cerrando el capítulo 2 con estos principios que vamos a ver hoy. Luego tendremos la reunión de evangelismo la semana que viene. Muy importante, hermanos. Nosotros no podemos salir a predicar, no podemos salir a las calles a compartir, no podemos invitar a la reunión como antes hacíamos. Y es muy importante orar por este tiempo, que toda la iglesia esté unánime orando por este tiempo. Se pueden invitar muchísimas más personas a través de las redes. Se puede hablar con personas para comprometerlas a escuchar el mensaje y que puedan escuchar el Evangelio de la salvación. Así que comprometámonos con el domingo que viene en oración, en acompañamiento, en invitaciones, para que podamos evangelizar a través de estos medios, estos recursos que el Señor nos ha dado. Luego el capítulo 3 de Esdras, después de la predicación del Evangelio, diferentes hermanos van a compartirnos la palabra, así que estemos atentos y estemos leyendo el libro de Esdras. Ahora estamos un poquito estancados en una lista que parece que no tiene tanto, pero tiene mucho, pero luego es apasionante la historia y de muchísimos principios para nuestra realidad, porque Dios establece patrones. El Antiguo Testamento ha sido escrito para nosotros también, para ver cómo Dios ha trabajado en su pueblo y poder aplicar hoy en nuestra vida. Así que tremendamente importante ver este libro de Esdras, en especial en los tiempos que estamos viviendo. Bien, 2 o 3 cositas nada más. Gerardo ya oró por este tiempo, nos hemos puesto en la mano de Dios. 2 o 3 cosas que para repasar un poquito y engancharnos con el tema de hoy. Habíamos hablado en el capítulo 2 de principios, de algunos principios que nos den estas listas. Habíamos visto en el versículo 1 que Dios cumple con su palabra. Él había dicho por varios profetas en la antigüedad de que asimismo como iba a dispersarlos por todos lados, Dios los iba a traer. Dios los iba a hacer subir de su cautividad. Y lo primero que encontramos en el 2.1, estos son los hijos que subieron del cautiverio. Entonces vemos a Dios cumpliendo su palabra, siempre fiel a su palabra, tanto la de juicio como la de restauración, tanto como la de cautividad como de la liberación. Dios la cumple. Esto nos ayuda, en ti confiarán los que conocen tu nombre porque nunca desamparaste a los que te buscaron. Ver cómo Dios ha cumplido en otros su palabra nos ayuda hoy a confiar en ese Dios que han confiado otros ya. Dios cumple su palabra, pero a su vez también vimos que estos subieron. Esto tiene un gran valor. Estábamos hablando con Gerardo recién de que la promulgación fue a más de 1 millón de judíos y solo subieron 42.000. Y Dios los deja registrados. Para Dios tienen una importancia trascendental, cada uno de ellos, porque los deja registrados en un libro eterno. Por la eternidad recordaremos a estos hombres que han dado un paso de fe, de salir de la cautividad a restaurar la casa de Dios. Pero ellos salieron. Ellos no solamente escucharon la proclamación de Ciro, no solamente fueron despertados por Dios y se levantaron, no solamente prepararon todo y determinaron salir, sino que salieron. Ahí nosotros siempre o muchas veces nos quedamos en muy buenas intenciones, pero sin tomar determinaciones.
un gran problema de nuestra época. Y a veces con tener la intención ya nos conformamos. Somos tan pobres en ese aspecto muchas veces que sentí hacer algo, aunque no lo hice, fue bueno aunque sea sentirlo. No, estos hombres determinaron y tuvo buena intención y actuaron, accionaron, subieron. Después vimos el principio de que, aunque hay mucho más para estudiar en el versículo 2, porque sus nombres son una lista muy significativa, pero hemos visto que estos hijos de la cautividad de la provincia han subido acompañados por otros que también habían salido de ahí, pero fueron guiados y acompañados por cierto grupo de líderes. En Nehemías vemos que son 12. Es interesante el número 12 también, como representando a las 12 tribus que salen en guía y en dirección. Vemos encabezando la lista a Zorobabel y a Josué, o a Jesúa. Zorobabel, el retoño de Babilonia, aquel Sebsasar que era la alegría en la cautividad, o sea, la alegría en la tribulación. O sea que como que si en medio de la tribulación, en medio de la angustia de la cautividad, el pueblo miraba a Zorobabel y se alegraba en medio. Era una luz de esperanza Zorobabel. Y sale de Babilonia, y Jesúa es Jehová salva, la semilla de Babilonia, y Jehová salva liderando este grupo. Aquel que era nieto de uno de los reyes y que tranquilamente podría estar pensando en el trono, estaba pensando en el templo. Qué hombre y qué ejemplo, y cómo lo vemos luego en Ageo y en Zacarías de una manera tan especial que la Biblia lo lleva a ser una sombra de Cristo a los dos. El retoño que se levantará, aquel Jesúa que llegará a hacer cosas que no llegó a hacer y que las vio hacer Cristo, y aquel Zorobabel también que Ageo lo lleva a lugares que él no llegó nunca, sino que lo exalta por encima mostrando la obra de Cristo. Así que son personas muy importantes, muy importantes. Luego vimos la semana pasada cómo Dios registró, cómo Dios conoció a esta gente, cómo fueron reconocidos por la eternidad, porque Dios los registra por nombre. Vemos en los versículos, del versículo 3 al 35, nos muestra el pueblo, gente común con un desafío extraordinario de fe. Gente común, gente del pueblo o gente de algunos lugares que iban a volver. Me llama mucho la atención, ¿se acuerdan quizás cuando en Jeremías le hace a comprar antes de irse una tierra en Ananot, y ahí vuelven aquellos de Ananot? O sea, una tierra que fue comprada por fe, en medio de que se estaban yendo todo al cautiverio, que no iba a quedar nadie, volvió a ser habitada porque había gente de ahí. Después vemos gente volviendo de Belén, gente común como cada uno de nosotros, pero con desafíos extraordinarios de fe, que han dado un paso tremendo de dejar Persia para volver a reconstruir. Aún si es posible, lo último que hagan en sus vidas es ver otra vez la gloria de Dios en su casa, en Jerusalén, en su sitio, la que Él estableció. Así que hemos visto el significado de los nombres, de todo lo que implica las listas, ese reconocimiento y ese registro que tiene Dios, y hemos llegado a ver que también nosotros estamos en una lista, aquellos que están en Cristo, y esa es la seguridad que cada uno de nosotros debemos tener en nuestro corazón. Su espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y Dios nos ha engendrado y nos ha hecho su simiente. Él nos hizo nacer
a nosotros en Cristo Jesús. Por eso estamos inscriptos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado antes de los tiempos de los siglos o antes de la fundación del mundo. Una manera de decir fuera de nuestro tiempo. Así que nuestro gran gozo y nuestro mayor placer, quizás, no sé si son las grandes obras que podemos hacer o no, de aquello que nos puede hacer usar Dios o no, sino nuestra gran alegría, que es totalmente una cosa inmerecida y es la gracia de Dios, es estar inscriptos en este libro que Dios promete nunca más borrarlo. Así que hemos visto este listado, este registro, qué cosas implica, qué cosas significa, el conocimiento de Dios personal, un Dios tan eterno y trascendental con un conocimiento tan personal, de que los nombra por nombre a aquellos que han decidido salir. Estaba leyendo Apocalipsis esta semana y parece repetitivo en las cartas a las iglesias decirle: yo conozco, yo conozco, yo conozco, yo conozco. Él conoce todo de nosotros. Él conoce todo y que nos nombre por nombre es una evidencia de ese conocimiento tan profundo, tan exacto, tan real de nosotros mismos. Él nos conoce tanto a nosotros mismos, mucho más que nosotros a nosotros mismos, que por eso en 1 Corintios 10 el apóstol Pablo nos lleva a confiar en medio de las tribulaciones, porque Él es fiel y no nos dejará pasar por algo que no podamos pasar. Nosotros a veces, conociéndonos a nosotros, decimos: no podré pasar por esto. Y Dios dice: sí podés, porque yo te conozco mejor que vos a vos mismo. Así que si nos ha puesto en algún lugar es porque podemos pasar y podemos confiar que Él nos da hasta donde podemos. Fíjense el conocimiento tan profundo, que aún más que nosotros a nosotros mismos. Y esto está evidenciado en que conoce por nombre a aquellos que han decidido. Bien, hoy quiero terminar el capítulo 2 con tres principios más muy sencillos, y esperemos realmente que Dios hable a nuestro corazón. El primero de ellos es: no hay restauración sin desierto. El segundo, me gustaría que podamos pensar en aquellos que vuelven a restaurar el templo. En realidad, lo que restaura son sus vidas. Y luego lo que me gustaría terminar pensando es que aunque Dios vea a cada uno de nosotros como importantes, como únicos, cada acción nuestra tan personal, necesitamos entender que Dios quiere que todos estemos unánimes con su propósito. Estas tres cosas se pueden desprender de esta lista y de estas cosas que nos relata Esdras. Bueno, vamos a ver el primer principio. El primer principio: no hay restauración sin desierto. Literalmente vemos gente saliendo a Jerusalén por un desierto de 6 meses. Han decidido, han sido levantados por Dios, despertados, han decidido, han salido, pero han salido a un peregrinaje. Babilonia no estaba pegada a Jerusalén, así como Egipto no estaba pegada a Israel. Hay un trecho muy largo, 6 meses caminando por el desierto. Ellos fueron despertados, se levantaron, se prepararon, decidieron y salieron. Ahora, esa determinación de salir debe ser probada. El desierto revelará la genuinidad de la determinación. Muchos salen con gozo ante estas nuevas noticias que llegan a Persia. Podemos volver. Un detalle muy importante, que quizás no lo hemos nombrado. A veces hablamos de una gran libertad, pero en realidad era volver bajo el mismo dominio de Persia.
Ciro les da el permiso de volver a Jerusalén, pero Jerusalén estaba bajo Persia. Todavía estamos en los tiempos de los gentiles. Así que es muy interesante pensar esto. Muy interesante porque tiene sus relaciones. Pero vamos a dejarlo y vamos a pensar en esto. El desierto revelará la genuinidad de la determinación. Ellos tenían 6 meses. El desierto es un lugar de aflicción. El desierto es un lugar de prueba que pone en jaque, que lleva a crisis. El desierto es un lugar de soledad. Cuando hablamos de desierto, hablamos de la soledad. Es un lugar muchas veces de dolor. Después vamos a ver los pasajes que nos demuestran estas cosas. Es un lugar también de muchos peligros. Se exponían esta gente a caminar en la soledad, a los peligros del mismo desierto y a los peligros también de los hombres que usaban el desierto para robar y para matar, para sacarle las cosas que llevaban. Era un lugar de desafío el desierto. El desierto es donde las necesidades más profundas se hacen evidentes. El desierto no hay aguas por todos lados, la comida escasea, a veces hace mucho calor, en las noches mucho frío, se pasa dolor, se pasa aflicción. Y cuando salen, no salen directo a Jerusalén, sino salen al peregrinaje del desierto. El desierto es un lugar que lleva a los extremos, que revela las incapacidades, que trae las necesidades, o que nos trae, o que les trae las necesidades más profundas a la vista. Es un lugar que nos hace ver cosas en el corazón que no se llegan a ver sin desierto. El desierto es una cosa que revela, que después vamos a ver algunos pasajes, pero que purifica, que demuestra, que evidencia, que enseña. El desierto es tremendo para la restauración a la comunión. El desierto, ese lugar de aflicción, ese lugar de soledad, ese lugar de dolor, de prueba, nos hace ver cosas del corazón que no se llegan a ver sin ese desierto. Muchos podrían haber estado muy gozosos en la salida, pero luego, como pasó en el primer éxodo, en el desierto, muchos cuando empezaron a ver solamente lo suficiente, empezaron las quejas, empezaron las murmuraciones, empezaron los deseos de volver, empezaron las reacciones de las falsas expectativas que se habían hecho de su salida. Salen cosas de las personas que ni sabían que estaban dentro suyo hasta que el desierto las expone. Salen momentos, salen envidias, salen malos deseos, salen enojos, salen quejas, salen murmuraciones, sale un montón de cosas que en lugares de comodidad no salen. Que cuando nuestro ser como humano es sostenido por varios hilos, por varios lazos, hay cosas de nuestro corazón que no son evidentes. El aburrimiento nos sostiene algo, la ansiedad nos sostiene algo, qué sé yo, tengo un vacío y me sostiene alguna película, alguna serie, alguna persona, algún sentimiento. Algo de acá me da algo para sostenerme y no experimento esa crisis profunda dentro del ser que me lleva a sacar cosas de mi corazón que solo el desierto las saca. Me hace ver cosas de mi corazón que solamente el desierto las saca. El desierto es un lugar donde se aprende a depender de Dios. El desierto es un lugar que corta los lazos que sostienen nuestra vida y que no son Dios.
El desierto es el lugar donde aprendemos a comprobar que Él es fiel. A veces en nuestras abundancias nos olvidamos quién es el que nos está sosteniendo. Pero cuando Dios provoca alguna necesidad profunda, entendemos que solo Él nos sostiene. Quiero que me acompañen solamente a un versículo que nos habla un poquito de todas estas cosas para que tengamos solamente una mirada. Está en Deuteronomio, capítulo 8. Cuando Dios saca a Israel de Egipto y lo hace pasar por un desierto, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, esas situaciones son reveladoras, porque dice que son para saber lo que había en tu corazón. La necesidad revela, la soledad revela, la crisis revela, la incomodidad revela, el dolor, la aflicción, los peligros revelan. Pero no solamente revelan, dice versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre, pero ¿qué hizo? Te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, ¿ven? No solamente es un lugar de revelación de nuestro corazón, que salen cosas de nosotros que en medio de la vida medianamente normal no se exponen, no salen, y a veces permanecen en nuestro interior sin tratarlas. Por eso es tan necesarios los desiertos en la vida del creyente. ¿Cómo salen a la luz aquellas cosas que todavía tenemos arraigadas en nuestro corazón si no es por los desiertos? Los desiertos son purificadores, porque nos sacan a la luz ciertas cosas escondidas de nuestro corazón, y nosotros, a la luz de lo que podemos ahora ver que sale, podemos tratarla. Entonces purifica nuestra vida. Pero dice el versículo 3, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, que Él está enseñando a depender solamente y primeramente de Dios. Entonces, es donde aprendemos a depender. Es un lugar que revela, pero también es un lugar de aprendizaje. Es un lugar que corta lazos que sostienen nuestra vida y que no son de Él. Los momentos más oscuros de nuestra vida no sabemos de dónde agarrarnos porque nada nos alcanza para sostenernos, para sostener nuestra vida estable. Y solamente, como le pasó a Job, quizás donde Satanás, o Dios permitió que Satanás destruya todo en su vida y que solo le demostró su desierto, que dependía de Dios. Lo único que reveló todo lo que perdió es que siempre estuvo solamente agarrado de Dios. Todos los lazos de seguridad personal, de propósito, de significancia, todas aquellas cosas que se aferraba en la vida para llevarla adelante, fueron destruidas. Y lo único que reveló su crisis, su aflicción y su prueba, que lo único que lo sostenía verdaderamente, a pesar de todo lo que tenía, era Dios. O sea, es revelador. Es purificador como el fuego que purifica la fe. Vemos en 1 de Pedro capítulo 1. Pero es donde aprendemos a comprobar que Él es fiel. Y te hizo tener hambre y te sustentó. Dice el versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua del pedernal
que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. Ven que en esos momentos, en los desiertos peligrosos por el mismo desierto, aprendemos que Dios, o aprendemos a comprobar que Dios es fiel. Que más allá de nuestras circunstancias externas, Dios mismo nos sostiene. Pero el desierto tiene un propósito muy claro, según este pasaje. Dice la parte final, ahí vemos el propósito, ¿no? Todas estas cosas Él te hizo pasar para la postre, hacerte bien, llevarte a otro lugar de confianza, llevarte a otro lugar de conocimiento de Dios, donde pudiste comprobar a Dios en medio de tu desierto. Llevarte a un lugar de intimidad y de profundidad con Dios que nunca habías tenido en la vida normal si no hubiese sido por ese desierto. Llevarte a un grado más de santidad porque experimentaste cosas y sacaste cosas de tu corazón que no salían si no estabas zarandeado y con fuego y con desierto. Todas estas cosas Dios las preparó a su pueblo para que desde ese lugar sus decisiones sean probadas. No hay restauración sin un desierto que tengamos que pasar. Por eso el lugar del desierto es un lugar necesario. Pedro nos dice que si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, es necesario. Es necesario, porque hay cosas que no salen sin el desierto. El desierto revela, como hemos visto, demuestra, evidencia la genuinidad de nuestras decisiones. A veces revela lo que verdaderamente somos. A veces enseña, a veces hace retroceder, a veces esas circunstancias nos hacen mirar para atrás y desear lo pasado y olvidar que es mejor un desierto con Dios que un Egipto sin Él. A veces el desierto nos confunde, a veces el desierto nos purifica y a veces el desierto nos prepara para otra cosa mayor. El desierto es un lugar donde pasaron muchos. Moisés tuvo su desierto antes de ir con Israel por el desierto. Moisés lo tuvo el suyo, dice Éxodo capítulo 3, versículo 1, que iba por el desierto de Sinaí con las ovejas y se le aparece Dios en la zarza. Tuvo su desierto que después tuvo el gran desierto con todo el pueblo. Israel, desde Éxodo y Deuteronomio, nos muestra y por toda la Biblia nos hace recordar ese desierto que vivieron. Tuvieron un desierto para ir a adorar, 3 días de desierto para ir a adorar. Luego eran unos meses solamente para llegar a aquella tierra prometida y luego tuvieron un desierto de juicio donde murieron todos aquellos que habían salido y quedaron solamente sus niños, la otra generación y Josué y Caleb. Por llegar al punto de Cades Barnea y volverse atrás. El desierto es un desierto de prueba, es un desierto que prepara, es un desierto a veces de juicio. David tuvo su desierto, donde salieron los salmos más entrañables. Es cuando de 1 Samuel 23 al 26 vemos esta persecución de Saúl por los celos a David y David andaba por el desierto. Si ustedes miran de 1 Samuel 23 al 26 la cantidad de veces que habla de desierto. El desierto de David fue tremendo, pero Dios estaba preparando a un rey. El desierto de Pablo, aunque pocos lo conocemos, dice Gálatas que estuvo en Arabia mucho tiempo. En Arabia, donde el mismo Gálatas nos dice que estaba el monte de Sinaí. Pablo tuvo su desierto, tuvo su preparación.
Jesús tuvo su desierto. Apenas hace la declaración tan extraordinaria, he aquí mi Hijo, en quien tengo complacencia, el Espíritu lo lleva al desierto. Y lo único que hizo el desierto fue evidenciar quién verdaderamente era Él. Pero fue soledad, fue conflicto, fue prueba, fue tentación, fue necesidad de las más profundas. Y ahí el conflicto, en medio de esa sensibilidad que provoca el desierto, llega Satanás a querer destruir. Y Cristo sale del desierto victorioso. Vemos el hijo pródigo también, cuando se acuerdan que la semana pasada lo veíamos salir de la tierra lejana, aquella decisión que había tomado desde la tierra apartada, esa volver en sí mismo para decir, voy a volver a la casa de mi padre, no voy a hacer esto, no voy a hacer otro, una muy buena intención. Después iré, una buena decisión, y sale una buena acción. Pero de la tierra apartada hasta el lugar que tenía el Padre, tenía un camino largo. Seguramente era desierto, como era toda esa zona, posiblemente, pero tenía una peregrinación donde las determinaciones se prueban. Porque ahí la cabeza trabaja, porque ahí el tiempo pasa, se pueden enfriar las decisiones. En ese tiempo de peregrinaje es probada si es genuina la determinación de volver, y la decisión y la acción de volver. Así que el desierto es necesario. El desierto para restaurar la comunión y la adoración con Dios es necesario. Es necesario. Muchas veces nosotros queremos, como los judíos, viñas y miel, sin haber comido el maná. La abundancia de la promesa, sin haber experimentado su provisión en la necesidad. A veces nosotros queremos promesas preciosas sin la paciencia suficiente para alcanzarlas. A veces queremos sentirnos bien sin el esfuerzo de la pureza. A veces queremos gozarnos en su presencia, deleitarnos porque es hermoso, sin aprender a depender en los momentos difíciles. A veces queremos un cielo sin peregrinación y a veces queremos una restauración sin desierto. Entonces, ¿qué pregunta nos haríamos acá? ¿Es realmente lo que quiero volver a la casa de Dios y restaurar mi comunión con Él y restaurar el lugar de su gloria para poder adorarle con todo el corazón? ¿Es realmente lo que quiero? Bueno, cuando es genuina ese deseo o esa motivación o ese arrepentimiento del espíritu, el desierto enseña, el desierto purifica, el desierto fortalece, el desierto evidencia mi deseo profundo, porque salgo a pesar de lo que tengo que pasar y el costo que tengo que pagar para volver a Dios. El arrepentimiento que Dios produce lleva a Dios, a pesar de cualquier razón es una buena justificación para no volver, pero cuando Dios mueve un corazón, cuando realmente hay un deseo genuino de volver a Dios, el desierto, el a pesar de, lo único que hace es revelar mi verdadera decisión. Pero cuando no es así, el desierto hace retroceder, hace quejarse, hace murmurar, hace pecar, hace volverse, hace poner justificaciones, hace poner razones. Las determinaciones para volver tienen que ser probadas por un desierto. A pesar de lo que haya adelante, Dios cuando guía, guía a Dios. Así vemos en el Salmo 51, por ejemplo, cuando un David quería lo único que quería, y por eso clamaba, y por eso confesaba, y lo único que buscaba era Dios.
Que nada, por favor, se te ocurra sacarme tu espíritu. Lo único que quiero es tu presencia. No quiero ninguna otra cosa que me das, sino a vos mismo. Eso es lo que produce Dios. Y los desiertos y los a pesar de son solamente lo que evidencian el verdadero motivo. Es volver a Dios a pesar de mi pasado. Qué interesante. En el capítulo 3 de Esdras hay una cosa muy interesante. En el capítulo 3 de Esdras hay una cosa muy interesante. Se me pierde un poquito Esdras. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 12, 3:12. Es tremendo este pasaje. O sea, estos vinieron a pesar de su pasado, a pesar del tiempo. Eran ancianos que habían experimentado el juicio de Dios sobre Jerusalén y sobre la casa. Quizás habían sido los pecados de ellos o quizás habían sido niños viendo pecar a su pueblo, y cuando Dios quita su mano y permite que Nabucodonosor llegue, destruya todo a su gloria. Destruya la gloria de Israel, que era ese templo, que todo quedó en la nada, que se lo llevaron cautivos y tuvieron que volver a enfrentar su pasado. Esas ruinas que estaban ahora en Jerusalén eran producto o del pecado de sus padres o del pecado de ellos. Y estos viejos, estos ancianos, quizás con poca fuerza física, quizás pensando, si algo quiero hacer, aunque sea lo último que haga en mi vida, es ver otra vez la gloria de Dios en su casa. Y vinieron y ahora estaban llorando cuando echaban los cimientos. Claro, la gloria primera era mucho más gloriosa que la que estaban edificando. Pero ellos, a pesar de su pasado, a pesar de que quizás ellos fueron los responsables de esa ruina, en medio del cautiverio, que es lo que habrá trabajado Dios en sus corazones, no lo sé, pero ahora esos viejos que vieron eso, deciden volver a reconstruir. A pesar del tiempo, a pesar del pasado, a pesar de que ya no hay quizás más tiempo para hacer otra cosa, lo único que puedo hacer es que Dios vuelva a ser glorioso en su casa, aunque sea eso, porque Dios lleva a Dios. A pesar de que parezco que a veces no importo, aquellos que están lejos y la iglesia no los llama, no los atiende y tienen que enfrentar esa aflicción, esa vergüenza, ese dolor de volver a pesar de lo que hicieron, a pesar del tiempo que pasaron, a pesar de un montón de cosas. Cuando Dios mueve el corazón y esos hombres deciden esas cosas, enfrentarlas y sobrepasarlas, demuestran la verdadera genuinidad de volver a Dios. Que ninguna razón es una justificación para no volver. Acordémonos del hijo pródigo. Él sabía que le venía vergüenza, renuncia a derechos, no ser nadie, ser avergonzado, ser totalmente desechado, y él quiso volver igual porque quería estar con el Padre. Todas esas aflicciones y dolores que a veces se enfrentan aquellos que quieren volver a la comunión son pasadas cuando no son una justificación para no volver, sino que son pasadas porque lo único que quieren es volver a restaurar las ruinas. Y va a haber esas cosas. Y Satanás va a poner y va a usar esas cosas. Instrumento del diablo también es el desierto, como le pasó a Jesús. A pesar del que dirán, a pesar del tiempo que pasó, a pesar de lo que sufriré, quiero volver a reconstruir la casa de Dios. Estos hombres volvieron a pesar del desierto. Pregunta a aquellos que en esta tarde
están lejos de la casa, lejos de la comunión, lejos de estar en sintonía con el Señor. ¿A qué estaríamos dispuestos a pasar para volver a Él? ¿O nos excusaríamos en miles de razones lógicas para no hacerlo? Eso es lo único que va a poner en evidencia la genuinidad de nuestras decisiones. Por eso son necesarios los desiertos. Y como los desiertos, a aquellos que están caminando con el Señor y acompañados con el del Señor, purifican sus vidas, llegan a una intimidad y a una profundidad con el Señor que nunca han tenido, solamente en esos momentos más difíciles. Por eso el desierto es necesario. No hay restauración sin desierto, un principio que nos enseña Esdras. El segundo principio, un poco más rápido porque ni sé cuánto voy. Ahí Víctor me está diciendo, a ver, 40. ¡Oh! Lo último dos lo hago en 5 minutos cada uno. Segundo principio, volver a restaurar el templo, en realidad, es restaurar la vida. ¿Sí? Nosotros vimos primero, no hay restauración sin desierto. Segundo, volver a restaurar el templo es en realidad volver a restaurar la vida. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el cautiverio, en la primera predicación hemos dicho que el cautiverio somete, el cautiverio trata con nuestra mente, el cautiverio genera confusión. Acuérdense que obligaba a los hombres a adorar a los ídolos, los sacaba de sus lugares y los llevaba al lugar de ídolos, les cambiaba el nombre y le ponía nombre de sus ídolos, quebranta el corazón para someterlo. La cautividad hace eso, tiene ese modo de operar en la vida del pueblo de Dios. Pero lo que nos muestra este pasaje de Esdras, o lo que nos implica esta lista de Esdras, que aparte de todas estas cosas, la cautividad también busca robarte tu razón de ser, tu ADN, tu identidad. ¿Cómo sacamos este principio? Bueno, esta gente vuelve para hacer lo que solo pueden hacer en la presencia de Dios. Fíjense, hay un pueblo que quiere reconstruir para adorar a Dios en su lugar, en ese lugar que Él estableció. ¿Podían orar de lejos como lo hacía Daniel, enfocado hacia Jerusalén? Sí, pero ahí es el lugar donde se manifiesta Dios. Y apenas tienen la oportunidad, sale el pueblo. Tenían los sacerdotes en el cautiverio, ¿dónde podían sacrificar y rendirle culto? Los sacerdotes en el cautiverio quizás podrían enseñar a algunos fieles, pero ¿dónde podían interceder y dónde podían sacrificar? ¿Dónde podrían entrar al lugar santo a hacer su culto a Dios en lugar del pueblo? En ningún lugar. Su razón de ser es Jerusalén. Su razón de ser es la presencia. ¿Dónde los levitas podían ayudar a los sacerdotes? ¿Dónde los levitas podían ayudar con las cosas del templo? En la presencia de Dios. ¿Dónde los cantores iban a cantar? Esta lista de cantores, que no hay canto en Babilonia. A los cantores se le había perdido el cántico, se le había ido la canción de su corazón. En el Salmo 137 lo hemos visto. ¿Cómo podremos cantar cuando Jerusalén está así destruida? No sale el cántico, sale el lamento, sale el clamor, sale la oración, pero salen cantores. Cantores que en 1 de Crónicas 15 y 16, cuando David trae de vuelta el arca a Jerusalén, ahí estaban todos danzando y cantando de alegría. La identidad y el ADN del cantor del templo eran las alabanzas a Dios en el templo. El cautiverio le había quitado la razón de su vida.
Los porteros del templo, aquellos que determinaban quién pasaban y quién no, en el cautiverio habían perdido la razón de su vida. Los sirvientes del templo habían perdido la razón de existir. Dios los había creado para su gloria. Dios los había creado y había escogido esta descendencia de los levitas para ministrar en el templo. Levitas sacerdotes, levitas cantores, levitas que eran guardias. Todos ellos encontraban su identidad en la presencia de Dios. Entonces, cuando ellos vienen a restaurar el templo, lo que realmente están restaurando es su razón de vivir. En el cautiverio harían otra cosa de lo que eran. Su identidad y su esencia de estos hombres está en la presencia de Dios. Qué tremendo lo que provoca la cautividad. Qué tiempo invaluable pierde la iglesia. Yo quiero que solamente leer este versículo para saber lo que somos. Lo leímos la semana pasada, pero es tremendamente increíble lo que le dice Pedro a aquellos que están expatriados. Les dice: mas vosotros sois linaje escogido, están en la genealogía, tienen familia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Peregrinos y extranjeros. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. O sea, que toda nuestra identidad, que toda nuestra razón de ser se encuentra en Dios, de donde somos. Efesios capítulo 2 nos dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales. Nuestro lugar, esencialmente, nuestra posición es en Cristo, cuando que en Cristo, nosotros, Colosenses capítulo 3, dice así, Colosenses capítulo 3, tremendo pasaje, que dice: cuando Cristo, dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Y dónde está Cristo? Está Cristo sentado a la diestra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó en pasado, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nuestro lugar como real sacerdocio, nuestro lugar por estar en Cristo es su presencia. Qué tiempo invaluable, hermanos, pierde la iglesia cuando se deja cautivar de una cautividad que ya fue cautiva por Cristo y que ahora podría con libertad entrar a la comunión perfecta y a la adoración, siendo que ese es su lugar. La vida no se restaura dejando esto o aquello o haciendo algo, sino volviendo a nuestro lugar, a donde pertenecemos, que es a Dios. Entonces estos hombres, al volver a restaurar el templo, lo que realmente están restaurando es su razón de ser, que en la cautividad se nos olvida, se pierde.
se deja. Y por ahí nos hallamos haciendo tantas cosas para las que no fuimos creados, perdiendo tiempo en tantas distracciones que no fuimos creados. Volver a reconstruir la comunión con Dios es reconstruir nuestras propias vidas. Este es otro principio que vemos acá. Y el último, y muy breve. No hay restauración sin desierto. Hemos hablado de cosas particulares, de hombres, personales, pero también, por último, aunque cada uno es importante y lo que hace es importante, necesitamos entender que Dios quiere que todos estemos unánimes en su propósito. Dice el versículo 64, cuando llegan a Jerusalén, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Y dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1, la última parte, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Qué increíble, diversidad tremenda, pueblo común, sacerdotes, levitas, cantores, sirvientes. Hay algunos que estaban excluidos del ministerio, pero no de la promesa, que vinieron con ellos, que no pudieron demostrar su genealogía ni como sacerdote ni como pueblo, vinieron también, y todos estos se juntaron como un hombre. Semejante diversidad produce una semejante unidad. ¿Por qué? Porque hay unanimidad. La unanimidad es un propósito en común. Diferentes familias, diferentes lugares, diferentes oficios, tanta diferencia. Pero cuando hay un objetivo común produce una unidad. Se los leo nada más lo que he escrito y terminamos acá. El obrar de Dios es capaz de unir cosas que naturalmente nunca se unirían. El Espíritu Santo ha creado una unidad que ningún hombre puede crear. Por ejemplo, los discípulos, Dios escoge a discípulos que jamás se hubiesen unido naturalmente. Un Mateo como publicano y un Simón como celote. Totalmente contrarios, jamás se hablarían, jamás se llevarían bien, totalmente filosofías de vida contrarias. Jesús los pone en un mismo grupo de discipulado. En el Espíritu Santo, en el libro de Hechos, uniendo a judíos y a gentiles, que Pedro cuando llega a la casa de Cornelio dice, ustedes saben lo que es para nosotros esto. El Espíritu Santo haciendo uniones que nunca jamás los hombres crearían, pobres y ricos, esclavos y libres, bárbaros y escitas, uno en Cristo. El obrar de Dios es capaz de generar en todos, a pesar y con gran intención de estos diferentes fondos, capacidades y dones, un mismo propósito. Un mismo propósito. Gente diferente, de diferentes trasfondos, con diferentes capacidades, con diferentes recursos, de diferentes razas, con diferentes oficios, con diferentes dones, lo une como une un cuerpo. Todos miembros, diferentes funciones, pero forman un cuerpo. Dios es capaz de hacer eso. Cuando la iglesia, unida y yendo hacia su meta, colaborando todos, ese es el lugar glorioso donde Dios da crecimiento para llegar a la imagen de Cristo. Cuando la iglesia unida con una misma misión e interés no deja huecos para que Satanás lleve a cabo sus planes dentro de la iglesia y perturbe el crecimiento y contamine la misión,
esa iglesia permite que Dios la use y que Dios le dé crecimiento. Esto léanlo en Efesios capítulo 4. Por lo cual, hermanos, como Dios nos ve como personas importantes, nos ve un Dios personal, pero también ve el cuerpo, toda la congregación unida. El restablecimiento de su gloria lo trabaja y lo hace todo el conjunto de creyentes. Hemos visto en Tesalonicenses cómo Dios o cómo Pablo buscaba que todos los creyentes crezcan en santidad para darle gloria como un cuerpo. Por lo cual debemos animar, cuidar, alentar, exhortar, confrontar, aconsejar, amar, perdonar, sostener, como dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la medida de fe y de unidad a la imagen de Cristo. Todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito. Podemos estar unidos por el Espíritu y a veces nos guardamos esa unidad, pero tenemos que tener todos el mismo propósito para no tener tiempo en cosas vanas, en cosas pequeñas. Hermanos, no hay restauración de la comunión y de la adoración sin un desierto. No hay. Tienen que ser probadas nuestras decisiones, la genuinidad, que si nuestro deseo es de volver a esa comunión íntima con Dios. Si es así, vamos a pasarlo. Hermanos, cuando queremos restaurar nuestra comunión con Dios, verdaderamente estamos restaurando nuestras vidas. Porque si somos hijos de Dios y estamos en Cristo, nuestra razón de ser, nuestra identidad, está en su presencia. Lo demás es pérdida de tiempo. Y por último, aunque Dios conoce nuestra individualidad, conoce profundamente todo, Él nos lleva en cuerpo, como un solo hombre, en una unidad de los rescatados por Él, para un propósito, para una misión, para llegar a la imagen y a la estatura de Cristo. Así que, hermanos, que su palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón y que volvamos a Él a pesar de y de lo que tengamos que padecer. Él anhela nuestra comunión con Él. Él la anhela. Y, hermanos, no nos dejemos engañar. Si restauramos la comunión con Dios, se restaura nuestra vida. ¿Y saben cómo se restaura también? En el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y que juntos podamos crecer a la imagen y estatura de Cristo Jesús. Con una sola misión, unánimes, como esta gente. Salió con un solo propósito y se juntó todos juntos con un solo propósito. Que Dios nuevamente manifieste su gloria en medio de su pueblo. Que ese sea nuestro gran deseo. Amén. Donde su amor reinando está, corrientes de gracia fluyen con libertad, donde su amor es sin igual, fluye